el sector agrícola. Ya tenemos una nueva intervención. Se trata del asambleísta Jonas Cedeño, legisladora por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Que hoy son parte de este proceso de comparecencias y de fiscalización. Todos sabemos que mientras más dure la crisis sanitaria, más difícil será la crisis social y la crisis económica que tendremos que enfrentar. Y reconocer además que esta no es una crisis del Ecuador, sino del mundo entero. Que la cuarentena fue y es necesaria, por supuesto. Que frente a la rapidez en que se propaga el virus no había otra alternativa, sí. No es esa la cuestión que está en debate, ni en nuestro país ni en ningún otro. Es más, tenemos que reconocer al gobierno nacional que con la medida de aislamiento lo que se hizo fue anteponer la salud y la vida de los ecuatorianos a la economía, con plena conciencia de que cada día de aislamiento pone en peligro a más empresas, a más negocios, a más empleos y a la misma dolarización. Pero también sabemos que el aislamiento obligatorio no se padece de igual manera en una sociedad injusta e inequitativa como la nuestra, que para los sectores más pobres prácticamente es imposible estar en cuarentena por las condiciones de extrema precariedad en la que viven, porque si no salen a trabajar un día, no podrán parar la olla para sus hijos. Frente a esta realidad, los dilemas de política pública son enormes, más aún en un país sin recursos. Y por supuesto que la entrega de bonos, de paquetes de alimentos, son ayudas inevitables y valiosas a corto plazo, y que el sector público y privado ha respondido a la medida de sus posibilidades. Pero también tenemos que reconocer que en el mediano plazo esta situación se vuelve insostenible. El reto que tenemos ahora todos es cómo hacer que salud y economía vayan de la mano. Una crisis como la que estamos atravesando, una catástrofe como la que nos acecha, debería motivarnos a trabajar juntos. Yo quiero recoger las palabras de algunos de los compañeros asambleístas que me han antecedido. Juntos, gobierno nacional, asamblea, sector privado, ciudadanos, todos, al menos hasta que la pandemia fuese vencida y hasta que nos pongamos y que retomemos las actividades, que el país nuevamente esté en movimiento. Por desgracia, salvo excepciones, mi percepción es que esto no está ocurriendo. Y una vez más siento que la política corre el riesgo de perder su brújula, sin darse cuenta de que ahora las únicas banderas que importan y que nos deben importar a todos son las de la salud, las del empleo y las de la reactivación económica. En este contexto, señor ministro Ontaneda, y con la esperanza de que prevalecerá la solidaridad y el manejo técnico de esta crisis, y con la certeza, sobre todo, compañeros asambleístas, de que esta Asamblea Nacional sabrá estar a la altura, legislando y fiscalizando de manera responsable, quiero plantearle las siguientes preguntas. Usted ha sido muy claro en presentarnos un diagnóstico que refleja una situación no muy alentadora. Son miles de millones de dólares que ya se han perdido en los sectores productivos del país. Y usted ha mencionado que solo el 30% de esos sectores productivos que están funcionando lo hacen con grandes dificultades. ¿Qué estrategias de política pública concertadas? Y hago énfasis en esta palabra porque me refería a la unidad nacional, a la unidad de todos los niveles de gobierno, de todas las funciones del Estado y de todos los ciudadanos de la patria. ¿Qué estrategias de política pública se han diseñado desde su cartera de Estado a fin de recuperar la capacidad productiva de la economía? Y dentro de esas estrategias, ¿qué papel deberían cumplir los gobiernos locales, específicamente los municipales y provinciales? Entendiendo que, por ejemplo, entre las competencias de los gobiernos provinciales están justamente las de apoyar las actividades agroproductivas. Tomando en cuenta que, por ejemplo, el sector turístico y de la pesca artesanal ha sido altamente golpeado y que provincias como Galápagos,
que tienen prácticamente toda su población alrededor de estos negocios turísticos. Queremos, señor ministro, que con mayor claridad usted nos explique cuáles son las acciones concretas y cuáles son los incentivos concretos que se están planteando para este sector. Le escuché atentamente y, por ejemplo, usted decía que el diferimiento al pago del IVA, sí, es una medida importante. Sin embargo, queremos saber qué otras acciones y qué otras medidas se están tomando. Y en el caso del sector productivo, usted nos planteaba algunas cifras. Agricultura y ganadería han tenido una afectación de alrededor de 143 millones. Pesca y acuacultura, alrededor de 84 millones. La caída en las exportaciones, el 65% en el sector camaronero, en banano el 80% y en cacao el 85%. En el caso del sector camaronero, como en casi todos los sectores productivos del país, señor ministro, usted con claridad nos ha expuesto la problemática, especialmente de los pequeños y los medianos, que en su mayoría no son sujetos de crédito. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las fábricas de balanceado, con los proveedores de toda la cadena productiva que probablemente tendrán una gran cartera vencida y que será además imposible de cubrir? ¿Qué políticas se van a adoptar para mantener las cadenas de producción y evitar la especulación de precios? Esto nos parece importante y vital. Señor ministro, nosotros sabemos que hay sectores que necesitan más atención que otros. Se tiene, por ejemplo, estrategias diferenciadas sector por sector que incluya empresarios, proveedores, empleados. O por el contrario, la estrategia es que cada sector negocie libremente. Si esa fuera la estrategia, ¿cómo evitamos que los costos de salir de esta crisis recaigan en los sectores más vulnerables de la cadena de pagos? Y finalmente, en materia de comercio exterior, ¿cuáles son los acuerdos y en qué temas se ha logrado avanzar en las negociaciones para facilitar y mejorar las condiciones de comercialización de los productos ecuatorianos? Quiero, para concluir, referirme a unas palabras dichas por usted. No solamente los trabajadores de la salud y todos los trabajadores que nos garantizan la seguridad y que los servicios básicos lleguen a nuestras viviendas son héroes en esta pandemia. Usted bien lo ha dicho. También son héroes las empresas. También son héroes los empleados de esas empresas. Y sin embargo, también a ellos queremos meterles la mano en el bolsillo. Gracias, señor presidente. Allí la intervención de la asambleísta